de Reconquista Network, bienvenidos al viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, de entrevista, como siempre, viernes fijo, viernes de Miguel Salinas y el boletín de información e inteligencia estratégica, viéndonos lo más actual de lo que sucede en México. Para todos ustedes, Miguel, un invitado de los más queridos, eso sí lo tengo que decir abiertamente y con pruebas, me han mandado varias capturas, varios mensajes, que le encanta el contenido que hace Miguel Salinas. Qué bueno que nos sigan apoyando, por cierto, y a Miguel lo pueden encontrar aquí en el Boletín de Información de Inteligencia Estratégica. Voy a poner ahorita la imagen de la pantalla, ahí está. Ahí pueden saber más de Miguel para toda la gente. Pero primero que nada, Miguel, muy buenas tardes, feliz viernes, felices Pascuas, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, mi querido Luis. Felices Pascuas también para ti, después de esta Semana Santa que hemos vivido y que, bueno, pues hay que darle gracias a Dios siempre que nos permita vivir cada Semana Santa, ¿no? Porque es una experiencia, yo creo que nos refuerza mucho a nosotros los creyentes en esta idea, pues, y este plan de salvación, que es la razón por la cual estamos aquí, ¿no? Nosotros, no solamente en este mundo, sino cumpliendo esta labor que queremos que le sea útil a la gente cada semana y la idea es, pues, precisamente llevarles información y análisis que los hagan, pues, cambiar su conciencia, reflexionar y poner en la escala de valores, pues, hasta arriba lo que tiene que ir hasta arriba, ¿no? Que es nuestra salvación y ya de ahí para abajo, pues, lo demás. Sí, sí, y bueno, a darle, ahorita estamos en temporada solemne de festividades, a darle con todo, y como siempre, como dice Miguel, muy agradecidos. Miguel, te han esperado muchas personas, ya tienen preguntas, ahorita lo vamos a poner más adelante al aire, Okay. pero de voladita danos pues una entrada sobre qué está haciendo el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica esta semana, qué tenemos planeado. Bueno, pues hay mucha información que hemos estado publicando, incluso la semana pasada sacamos alguna edición. Los invito a que se den una vuelta, como tú dijiste, en nuestra página web. Ahí van a encontrar las ediciones más recientes del boletín con la información, parte de la que vamos a estar comentando aquí, obviamente, y más información que puedan encontrar también ahí en nuestra página con nuestro servicio de información estratégica, que ya sabes que es como nuestra ahorita, nuestro medio más actualizado, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y si me permites, mi querido Luis, me gustaría empezar haciendo una conmemoración precisamente hoy viernes 22 de abril. Aquí en Guadalajara estamos conmemorando, no celebrando, sino conmemorando el 30 aniversario de las explosiones que sucedieron en 1992, que fue un desastre, una tragedia terrible que marcó a la ciudad. No sé si tú lo recordarás, un 22 de abril precisamente de 1992, parte del centro de Guadalajara y unas partes aledañas al centro volaron por los aires por una cuestión de negligencia política, de un derrame de gasolina o diésel que se estuvo vertiendo hacia las cañerías y se estuvo reportando hasta que finalmente pues explotó. Desgraciadamente hubo miles o cientos de muertos, miles seguramente de muertos. Obviamente ya sabes que las cifras de los gobiernos siempre son para tratar de ocultar este tipo de datos. Entonces me gustaría que este programa lo dedicáramos a la memoria de las víctimas fallecidas, pero también de las víctimas vivas, porque hay otros que han seguido siendo víctimas, algunos familiares que perdieron, ¿no? También seres queridos, pero hay otros que quedaron lesionados o marcados de por vida, que perdieron alguna parte de su cuerpo y que no han recibido, pues, digamos, la compensación de parte del gobierno. Eso le costó, por cierto, déjame comentarlo rápido, perder aquí en Jalisco, que nunca había perdido, obviamente, el gobierno al PRI, lo había tenido toda la vida, y precisamente a raíz de este descontento que generó y el manejo que hubo con estas explosiones del 92, y un año después el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, también eso se sumó para que en el año 1994, que hubo elecciones generales, se perdiera el estado de Jalisco y lo tomara la oposición. Desde entonces hasta el año 2012 siempre estuvo ganando el PAN durante esos prácticamente 18 años, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dedicar y hacer una oración por toda la gente que haya perdido algún ser querido en ese momento. Bueno, pues
y dentro de todo lo que se ha acumulado, querido Luis, bueno, pues ha sido muchísimo. No sé si quieres que empecemos con algún tema específico. Yo creo que lo más importante es lo que sucedió el domingo pasado, pero si tú tienes algún otro tema, adelante. Sí, antes de comenzar, nada más déjame agradecer a todas las personas y qué bueno que hace esta dedicación. Año curioso, ahorita que lo mencionas, difícil para Guadalajara. El estado de Jalisco fue la colonia Atlas, creo, si mal no recuerdo. Yo no vivo allá, pero fue muy claro. severo. Así es. Era un niño cuando cuando sucedió esto. Y obviamente ahora tenemos, bueno, ya está jubilado, ¿verdad? El cardenal Íñiguez, que le mandamos un saludo también a su eminencia. Otra persona que ha estado al frente de la cristiandad, un héroe de la fe. Pero bueno, le mandamos un saludo. Antes que me olvide, agradecer. Y de voladita, Miguel, perdóname, pero tengo que mencionarlo para gente que me ha preguntado sobre Miguel. Miguel tiene muchos talentos. Él también es empresario. Después lo voy a dejar que hable de las cosas que él está comerciando, pero hace muy buenos productos, tiene muy buena calidad. Y la otra es cantante, tiene muy buena voz. Entonces, para la gente que quiera, pregúntele ahí en el boletín, en Twitter o algo, para que les dé algunas muestras de canto, porque es muy talentoso. Quiero agradecer a las personas que hacen posible este contenido por medio de nuestro canal de Patreon. Ya lo ven en pantalla, puedes elegir. La razón por la cual el Señor nos ha dado el privilegio de tener este canal vivito y coleando sin fallas es porque ustedes nos están apoyando con las membresías, con las plegarias en los rosarios, en el canal de Telegram también, o comprando nuestros productos en la tienda de Reconquista, esa la tacita, la gorrita, el mandil, lo que fuera, o están comprando en nuestra tienda de Usana para los que viven aquí en Estados Unidos y en México también. Ustedes pueden, es el mismo precio, nos apoyan obviamente, nos dan crédito, como muchos de estos canales independientes. Así, entre estos medios estamos saneando nuestros costos financieros, que son muy importantes para poder llevar a cabo este contenido, que no solo es de calidad, sino es muy, muy relevante. Miguel es una prueba de ellos. Pati Guerrero es otra prueba de ellos. Vicente Ferrer es otra prueba de ellos. Ocasteando, que ahí viene de regreso, es otra prueba de ellos. Que no lo encuentras honestamente en televisión de paga, y no es por pararme el cuello, o sea, no somos los únicos. Está también el canal de Miguel, está el Padre Olivera, está Patricio Alonso, ese tipo de contenido. ¿Qué más quisiéramos cuando Miguel y yo éramos niños poder tener acceso a ello? O sea, ni en televisión de paga lo encontramos. Así es, claro. Entonces, pues sí, obviamente aquí tenemos este privilegio. Así es como nos pueden echar la mano en Reconquista y también en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Ahora sí, Miguel, vámonos recio. ¿Con qué quieres comenzar? Pues mira, yo creo que dentro de lo acumulado de los temas nacionales en las últimas 2 semanas, lo más relevante fue la derrota histórica que sufrió López Obrador y Morena el mismo domingo de resurrección. Ellos, tú dices, bueno, ¿por qué ese día? Bueno, porque nosotros fuimos testigos de un acontecimiento histórico ese día precisamente porque por primera vez en la historia de México una iniciativa de reforma constitucional de un presidente que manda al Congreso es rechazada. Nunca había sucedido esto y eso pasó precisamente el domingo. Esto es un hito histórico por varios vertientes y ahorita los vamos a ir analizando. Pero yo creo que la principal causa de la derrota o de que se haya rechazado esta propuesta de reforma constitucional fue la misma soberbia de López Obrador, porque le exigió a su bancada, a la bancada de Morena, que no negociara con la oposición y que se quedara su propuesta de reforma exactamente, que era en materia energética, tal cual la envió. Él lo dijo en una de sus mañaneras, no quiero que le cambien ni una sola coma. O sea, a ese grado de soberbia, porque él pensaba que tenía los votos suficientes como para no tener que conceder nada a la oposición y no tener que ceder nada. Entonces, se llevó un chasco porque a Morena obviamente le amarró las manos y le canceló la posibilidad de llegar a acuerdos con la oposición, que es normalmente lo que se hace. Y bueno, pues por primera vez la oposición actuó como un bloque consolidado, fuerte, y mostraron el poder que tienen derrotando y le perdieron el miedo. Yo creo que esto es muy importante a López Obrador, pero esto, lo más relevante para que la gente que nos escuche en Estados Unidos, es que el bloque opositor es minoría, no es la mayoría la tiene Morena, pero este bloque opositor, aún siendo minoría, actuó de la manera, pues haciendo valer su peso y bloqueando esta iniciativa, porque se requería, para hacer cambios en la Constitución, se requiere una mayoría calificada que es de 2/3 partes de los diputados. Sí.
y después se lo ratifica el Senado. Bueno, pues ellos no alcanzaron, por supuesto, ni sobradamente estas 2/3 partes porque no las tienen, pero además podían haber negociado algo con el bloque opositor y no lo pudieron hacer. Así que bueno, pues esto es algo que yo creo que hay que darle mucha relevancia, pero fíjate, ahorita, bueno, Morena tiene ahorita la presidencia de la mesa directiva del Congreso, ellos deciden los tiempos y la agenda exactamente, ¿no? Entonces, como ellos sabían que necesitaban, que no iban, numéricamente no tenían esas 2/3 partes, lo quisieron hacer de la manera, pues como ellos acostumbran, ¿no? Tramposa. Y propusieron la votación para el domingo de resurrección, calculando que toda la oposición estarían de vacaciones, como normalmente estarían, ¿no? Pero, sí, no. Además, habían convocado a todas las huestes de Morena, y por huestes, pues me refiero pues a estos porros, golpeadores, delincuentes, que son los que apoyan y que los que generan esta presión y esta desestabilización para cuando lo ocupan, ¿no? Y los habían convocado, fíjate, esto evidentemente para Estados Unidos y para cualquier país civilizado, pues es un acto criminal, pero los convocaron para impedir, o sea, para bloquear los accesos a la Cámara de Diputados, para impedir que los opositores pudieran entrar a la Cámara de Diputados, y al no poder entrar tampoco iban a poder votar, y por lo tanto ellos aseguraban de esa manera tramposa y bueno, pues totalmente delincuencial, asegurar la victoria en esta votación. Los convocaron para el domingo, para que llegaran el domingo a bloquear los accesos. Pero ¿qué crees que hizo la oposición? O sea, hay un dicho mexicano, no sé si tú lo conoces, me imagino que sí, que dicen que que el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Y hay otro que dice que para el que madruga, otro que no duerme, ¿no? Así, no sé si has visto. Sí. Bueno, pues aquí se la aplicaron literalmente a los diputados de Morena, porque las bancadas de la oposición, PRI, PAN y PRD, Movimiento Ciudadano, convocaron a sus diputados para que llegaran desde el sábado, sabiendo que había este intento de bloquearles el acceso el domingo. Entonces llegaron desde el sábado durante el día, no se dieron cuenta los porros porque no estaban ahí de Morena, y cuando reaccionaron ya estaban todos los diputados de la oposición dentro de la Cámara. Tuvieron que dormir ahí en sus oficinas de sábado a domingo para que no hubiera nada que les impidiera poder llevar a cabo esta obligación legal para la cual pues fueron contratados, es decir, para emitir sus votos, ¿no? Entonces, esto sucedió el domingo, Morena no lo pudo evitar y la oposición le asestó un golpe histórico dolorosísimo a López Obrador, y pues fue la primera, yo creo que la primera derrota, aunque ya han venido varias, ¿no? Desde la elección intermedia de junio del año pasado, donde Morena perdió y López Obrador su principal bastión de apoyo, que era la Ciudad de México, y han ido perdiendo espacios. Luego, 8 días antes, porque también es importante mencionarlo, 8 días antes de este acontecimiento histórico que estamos narrando, se dio el ejercicio de revocación de mandato, es decir, esta votación en la cual se convocó a la gente para que fuera a manifestar si estaba de acuerdo o no para que López Obrador siguiera. Bueno, obviamente hubo pues un gran desinterés porque todo el mundo sabía que López Obrador había metido hasta la cuchara en todo este asunto y que no se iba a reflejar el parecer de la mayoría de la población. Hubo bueno, pues realmente la gente lo desestimó. Y Morena se encargó de movilizar de la manera priista clásica, ¿no? A sus votantes, ¿no? Con camiones, acarreos, dinero, tortas y refresco, ya sabes, ¿no? Pero aún con todo el acarreo y todo el movimiento que hizo el gobierno, solamente alcanzaron a obtener un poquito más de 10 millones de votos. Obviamente votos comprados y además presionados, porque a la gente que recibe apoyos del gobierno, ya sea de adultos mayores o de estudiantes o lo que sea, los obligaron a ir a votar porque los amenazaron diciéndoles que si no iban a votar les iban a quitar sus apoyos. De esa manera totalmente delincuencial, como acostumbran ya sabes, ¿no? Estos dictadores bananeros. Bueno, pues la sorpresa fue que tuvieron un poquito más de 10 millones de votos, que es una tercera parte
de los votos que obtuvieron en el 2018 con los que llegó López Obrador a la presidencia. Eso fue un golpe también para él muy fuerte, porque se dio cuenta que ya perdió 2/3 partes del apoyo que tenía ahí de gente que está decepcionada con él. Y a los 8 días viene esta votación que le tumba este proyecto de cambiar la Constitución en materia energética. Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, rápidamente, es nada más para que la gente que nos escucha tenga un poquito de idea, ¿no? De contexto. La idea de López Obrador era que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa estatal que se encarga de la generación y distribución de la energía eléctrica, se quedara con el monopolio del sector. No lo tiene actualmente. Ellos generan y distribuyen alrededor del 35% de la demanda energética, y el resto, el 65%, se genera de parte, pues de manera privada, digamos, las empresas que tienen la capacidad, ¿no?, y la infraestructura para generar su propia energía a través del aire o del sol o de como sea. Y si tienen sobrantes, actualmente la Constitución le permite a las empresas venderle, ya sea a la Comisión Federal de Electricidad o a otras empresas, ese sobrante energético. Bueno, pues eso es lo que quería tumbar López Obrador, y quería que la CFE pasara del 35% al 51%, ¿no?, de generación y distribución. Pero el problema es que ni siquiera es capaz ahorita la CFE de generar de manera efectiva ese 35%, y está viendo muchísimos problemas, apagones, se les están incendiando las plantas de generación eléctrica porque están sobresaturadas, porque la CFE no le han invertido un centavo en infraestructura. Todo ha sido pues nada más de estarla exfoliando, estarle sacando los recursos, pero además, digo, lo poco que genera, ¿no? Pero además se le han estado teniendo que meter miles y millones de pesos para estarla subsidiando, para que López Obrador pueda presumir que en realidad tiene pues, pues la autosuficiencia energética, lo cual es totalmente falso. Sí, adelante. No, hoy que mencionaste desabastos, que disculpa que te interrumpa, pero necesito que si puedes aclarar algo, porque me están llegando mis reportes, Miguel, de que hay desabastos en diferentes puntos de México, incluso en Monterrey, que usualmente el norte tiene un poquito más de prosperidad o estabilidad en comparación al centro o el sur, pero que está habiendo desabastos, recortes de luz, de agua, gran parte es por la sequía, me dicen varios, pero que ha habido varias carencias, y me imagino, me pregunto, ¿esto es parte de lo que estás viendo también tú en Guadalajara, o esto es algo un poquito más local, o está conectado con algún tipo del gobierno federal, no está haciendo su trabajo? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, curiosamente aquí en Guadalajara realmente no hemos sido afectados en la cuestión de la electricidad. Sí tuvimos, porque eso ya es tradicional, que en Semana Santa el gobierno municipal y estatal corta el suministro de agua, supuestamente para hacer reparaciones a las tuberías, con el pretexto de que la gente pues no está en su casa porque se va de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí tuvimos falta de abasto de agua, pero de electricidad hasta ahorita no hemos tenido todavía tan notorio, pero sí hemos sabido que en algunos lugares, efectivamente, donde hay más demanda energética, como en el caso de Monterrey, pues sí ha habido fallas en el suministro, y en otras partes, en la Ciudad de México es algo ya endémico, o sea, mucha gente no lo sabe, pero la Ciudad de México ha padecido cortes eléctricos ya desde hace tiempo, ¿sí? Que se han ido a peor a raíz de este gobierno, ¿no? Entonces, tú recordarás que varias de las fallas que ha tenido el servicio o el sistema del metro, ¿no?, de la Ciudad de México, que es el principal medio de transporte de la capital, pues ha sido a consecuencia precisamente de estas fallas del suministro eléctrico, y que se les han quemado subestaciones. Todo es por consecuencia de la falta de mantenimiento y de inversión en infraestructura, que es fundamental, y que aquí el gobierno de López Obrador, en esa locura de la supuesta austeridad republicana, pues les ha recortado el presupuesto, y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una situación pues muy, muy grave, pero fíjate, incluso la oposición, o sea, el gobierno de López Obrador debería de estar agradecido con la oposición, de verdad, porque como tú recordarás, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí en tu programa, esta propuesta de reforma constitucional que quería impulsar López Obrador
ha sido muy criticada pues, por muchos sectores, ¿no?, de la iniciativa privada mexicana, pero sobre todo y principalmente en Estados Unidos. O sea, la iniciativa privada en Estados Unidos veía como una amenaza esta reforma, pero además también el gobierno de Estados Unidos, porque le había hecho llegar, ya lo hemos estado reportando y le hemos dado seguimiento a esto aquí contigo, al gobierno de México, pues su inconformidad porque esta reforma constitucional para darle el monopolio a la CFE era violatoria de los acuerdos firmados del TEMEC, acuerdos ratificados por el mismo López Obrador. O sea, el gobierno de Estados Unidos le decía, oye, pero si tú lo firmaste, aquí dice que no puedes hacer eso que quieres ahora impulsar. Pero el gobierno de López Obrador, que sabes que es un gobierno forajido, que se ha movido fuera de la ley, que no le interesa, que no tiene capacidad, bueno, como una persona que está desequilibrada, que está enferma de la cabeza, pues está actuando de la manera más irracional, y eso fue lo que hizo. Se quiso lanzar contra el mundo entero, pero pues se topó con la realidad, ¿no? Y entonces le debe de verdad una buena, pues una salida buena a la oposición que le frenó esta iniciativa, porque de lo contrario, es decir, si se hubiera aprobado, le hubieran caído en cascada demandas multimillonarias del gobierno de Estados Unidos y de empresas norteamericanas que ya tenían inversiones comprometidas, y porque además pues los tribunales de comercio internacional pues tienen este tipo de asuntos se dirimen en este tipo de tribunales, iban a perderlos todos el gobierno de México precisamente porque estaban violando acuerdos que ellos mismos habían firmado. Entonces, pues ahí, mira, detrás de la iniciativa esta de reforma eléctrica, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué había tanta obsesión de López Obrador? Está la desesperación presidente del gobierno porque está la economía de México y el presupuesto gubernamental está en quiebra, y esto en gran medida se debe a dos grandes fugas de dinero que tiene el gobierno. Una es Pemex y otra es la Comisión Federal de Electricidad. Pues se han perdido o se han invertido, se han tenido que meterle dinero bueno al malo, estamos hablando de miles de millones de dólares que le ha inyectado el gobierno de México a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso, como tú sabes, la mayor parte de la gasolina que estamos usando en México es importada, y el gobierno, con tal de que no se le dispare el precio de la gasolina, lo ha mantenido artificialmente controlado. Yo no digo que bajo, porque le estamos pagando la gasolina más cara de nuestra historia. Cuando Peña Nieto dejó el gobierno, la gasolina estaba en promedio como en 18 pesos, más o menos el litro, estamos hablando de la estándar, y ahorita esa misma gasolina está alrededor de 25 pesos, 24, 25, depende de la marca y de la estación en la que tú cargues gasolina. Pero en algunos lugares se ha ido hasta 30. Pero lo que quiere López Obrador es que no se dispare el precio del combustible, porque eso va a detonar todos los precios, obviamente, ¿no? Va a detonar una cadena de alzas inflacionaria. Claro. Entonces, por eso es que la obsesión de López Obrador de tratar de controlar, e incluso amenazó que, como rechazaron esta propuesta de López Obrador de reforma constitucional, pues ahora en venganza él iba a tratar de quedarse a la mala con parte de la infraestructura generada por la iniciativa privada. O sea, esto es una locura. De verdad Rusia, es una locura. Pues sí, o sea, va a tratar de golpear, ¿no?, los intereses privados. Pero fíjate, lo que iba a traer como consecuencia también esta reforma eléctrica era que se iban a disparar, como es lógico, las tarifas eléctricas en hogares y en empresas. Eso no lo dice, supuestamente él dice, no, bueno, van a bajar las tarifas, por supuesto que no. Él mismo prometió que la gasolina, tú sabes, iba a bajar de los 18 pesos que estaban con Peña Nieto, los iba a bajar a 10 pesos. Y hay videos donde López Obrador lo dice en su campaña, y ahora dice, oh, no, yo nunca lo he dicho. Y le ponen los videos, dijo, pues no, yo no lo dije, y no lo citas de ahí. Tú dices, o sea, dices, bueno, o sea, dice, sí, no, pues eso lo dijo ese señor que está en el video, pero no soy yo, porque ese que está en el video es ese y yo soy otro, ¿no? O sea, casi negándose a sí mismo. O sea, está peor que Judas, ¿no? Sí, no, o sea, una cosa terrible. Entonces, bueno, pues este es el asunto con el tema eléctrico, porque esto de verdad es algo muy, muy importante, pero fíjate, esto ha tenido consecuencias y va a tener consecuencias muy, muy grandes.
López Obrador, el lunes, al día siguiente que se dio esta votación donde le echaron para atrás, hizo un berrinche tan grande, estaba tan molesto que obviamente, bueno, lanzó para empezar los diputados, pero obviamente promovidos por López Obrador, una campaña criminal, los diputados de Morena, en la cual a nivel nacional van a publicar, y ya lo están haciendo en las redes sociales y en todos los espacios donde tengan oportunidad, nombres y fotografías, y si se puede hasta los teléfonos de los diputados de la oposición que votaron en contra, y les están haciendo estos famosos pues pósters o carteles de como los que había en el viejo oeste, ¿no? De que se busca, ¿no? Se Casi busca. recompensa. Bueno, acá es el diputado, su foto, su nombre, de qué estado es, y le ponen traidor a la patria, ¿no? Eso ya ha generado, obviamente, un clima de... Ellos quieren generar un clima de linchamiento, pero han generado el efecto contrario. La ciudadanía ha salido a manifestar su apoyo a sus diputados en las redes sociales, pero ya algunos diputados ya han tenido algunos intentos de agresiones en diferentes lugares, precisamente estas promovidas por la oposición, por Morena y por el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, pero eso, bueno, eso es un acto criminal, ya algunos diputados van a presentar denuncias penales contra esto, pero yo creo que la consecuencia más grave, y tú no me dejarás mentir, de esto se dio apenas esta semana a consecuencia de esta derrota que sufrió en el legislativo. López Obrador decidió cancelar a un grupo de élite de cooperación que existía entre la DEA de Estados Unidos y el gobierno mexicano. ¿Qué onda con eso? Bueno, pues es un grupo que se formó más o menos en 1997, o sea, llevaba 25 años en activo, con la intención precisamente de formar agentes mexicanos en los estándares más altos de inteligencia y seguridad en Estados Unidos. A muchos de ellos se los llevaron a Estados Unidos, no me acuerdo si Arizona o a qué parte de Estados Unidos, por ahí tengo el dato, para que se capacitaran y tuvieran, digamos, estuvieran en la misma sintonía para poder actuar y hacer inteligencia en contra de los cárteles de narcotráfico. Este grupo de élite fue el que planificó y logró dar los principales golpes contra las estructuras del narcotráfico durante estos no 25 años, sino 23, 22 años, hasta el 2018, donde ellos fueron los que cercaron, por ejemplo, a líderes como los hermanos Beltrán Leiva o al mismo Chapo Guzmán, las veces que lo atraparon. Este grupo fue el que generaba la inteligencia que hacía capaz o que permitía que las operaciones del ejército o de la marina pues fueran exitosos, ¿no? Porque lo que se ocupaba era la información y ubicar al blanco en donde estaba en el momento preciso. Bueno, pues esto que fue pues muy, muy propicio para el gobierno de México y de Estados Unidos, López Obrador toma como pretexto este berrinche para cancelarlo. ¿Pero por qué? Bueno, yo creo que hay que darle una doble lectura a este acto. Por un lado, López Obrador, claro, está tensando, como ya hemos visto, cada vez más la relación con Estados Unidos, lo cual es muy grave, muy delicado, pero por otro lado está haciéndole un guiño y está haciéndole un favor a estos grupos delictivos, porque ¿quién sale beneficiado de esto? Pues evidentemente, claro, las cúpulas del narcotráfico, ¿no? Y al López Obrador hacerles este favor de desmantelar este grupo que tanto mal le ha hecho, lo que está haciendo es tener como crédito a su favor con los grupos delincuenciales. Y después, esto ya es una especulación, o sea, meramente especulación, no sé si sea cierto, no sé si así vaya a ser o no, ojalá que no sea así, pero me parecería que este favor López Obrador se lo va a cobrar a los narcotraficantes diciéndoles, ¿saben qué? Necesito que empiecen ya a eliminar a mis opositores políticos, tanto en los medios de comunicación como en los actores políticos o de la iniciativa privada que me son ya muy incómodos, que parezca que son asaltos, que parezca que son intentos de secuestro, lo que ustedes quieran, pero necesito que se los empiecen a desaparecer. Es probable, posible que esto pueda suceder. Ojalá que esto quede en una mera especulación y que no suceda, pero es muy sospechoso que
a raíz de esto López Obrador haya decidido dar este golpe, que evidentemente al gobierno de Estados Unidos, que sabe las ligas y los intereses que unen al gobierno de México con los grupos delincuenciales, sabe el gobierno de Estados Unidos que esto es un desafío, porque además, fíjate, otra de las cosas que había hecho precisamente este grupo fue detener grandes cargamentos o identificarlos de fentanilo, este precursor químico que es una droga, yo creo que quizá de las más terribles que se han inventado, y que principalmente viene de China hacia Estados Unidos, y ahora sin este grupo de contención, pues estos millones de dosis van a llegar a la población norteamericana. Tú sabes ese dato, el año pasado, o creo que cada año, están muriendo alrededor de 100,000 norteamericanos a consecuencia de sobredosis o consecuencias que tengan que ver directamente con el consumo de alguna droga, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy, muy importante, que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque de lo contrario, pues, digo, el gobierno de Estados Unidos no creo que se vaya a quedar de brazos cruzados, me imagino que va a haber alguna consecuencia de esto, ¿no? Ya está, de hecho, mencionado ahorita que comentas esto, Miguel, diarios, bueno, ahí está bien en pantalla la nota, esta es de Reuters, o Reuters, como dicen en español, Reuters, o sea, para que no salgan con que no, esta es una nota oscurantista que sacó Miguel ahí de un blog, no, o sea, esto es en un medio masivo, ellos mismos catalogan el rompimiento de esta cooperación, ahí lo vienen, de hecho, ahí en el encabezado, Sí, como un golpe, a blow, claro. dice en inglés, un golpe en la cooperación entre ambos países. De Reuters, de hecho, se pasa, o sea, una vez más, nada de que, este es un sitio conspiracionista o derechista o lo que tú quieras. La otra, hablando de la fentanila, Texas, otro periódico que se llama The Texas Tribune, la tribuna tejana, por así decirlo, que es muy, pero muy liberal, por cierto, o sea, no crean que anda una vez más es conservador ni nada. Ellos mismos están notando y están criticando esta política de cómo se está infiltrando aquí en los Estados Unidos. Y obviamente están el mismo periódico, entre ellos hispanos, dicho sea de paso, son los afectados aquí en Estados Unidos. Les recuerdo que, por desgracia, las adicciones y todo ese tipo de cosas, pues agarran parejo. O sea, no hay con que, no, pues tú nomás lo vas a pegar a los güeritos. Pues no. O sea, si llevan en cuenta todos, y obviamente si el por qué o no, ese ya es otro tema para otra ocasión, pero la realidad es que es un problema y periódicos como el Texas Tribune están llamando la atención a esto, que se debe hacer algo, obviamente, y algo pronto, porque sí es un problema muy, muy serio. Dicho de paso, obviamente con esta nota pues no ayuda nada, o sea, Claro. Se ponen más difíciles las cosas. Así es. Oye, y fíjate que, digo, dentro de todas estas consecuencias que ha tenido precisamente estas medidas, ¿no?, que ha tomado López Obrador, y que tú sabes que lleva una guerra abierta contra los medios de comunicación y contra los comunicadores, ha habido medios, interesante este dato, ha habido medios que fueron siempre muy proclives a López Obrador y que ahorita de repente pues ya se le voltearon y se han convertido, primero fueron en medios críticos y ahora ya son totalmente opositores. Yo creo que el caso más relevante, como tú conoces muy bien, es el de la revista Proceso. Sí. La revista Proceso fue fundada pues hace como 40 y tantos años, casi 50, Sí. por Julio Scherer García, un periodista pues muy reconocido aquí en México, de izquierda totalmente, que siempre apoyó las mismas causas que impulsa López Obrador y que además, desde que López Obrador apareció en la escena pública nacional, por allá del 96, Julio Scherer lo cobijó, lo apapachó, lo promovió, lo proyectó. Sí. Pero ahora resulta que Proceso pues se le volteó a López Obrador, y esto es algo interesante porque hay una historia detrás que vale la pena recordarla. Por cierto, hay un dato o una anécdota muy importante que la gente debe de recordar o de conocer. Precisamente esta cercanía con López Obrador de Julio Scherer y como cobijo que le dio a través de la revista, además, el único periodista que ha tenido acceso al que yo creo y mucha gente considera el verdadero capo de capos del narcotráfico en México, que es el Mayo Zambada,
El único periodista que ha tenido acceso a él directamente, que fue convocado incluso por él, que se reunió con él, le tomó fotos, etcétera, le hizo una entrevista, fue precisamente este Julio Scherer García. Eso fue a principios, bueno, este siglo, ¿no? Pero a principios de los, no recuerdo exactamente, después del 2005, por ahí, 2006, una cosa así. Yo creo que fue antes de la primera elección de López Obrador, o entre la primera y la segunda. Pero yo creo, esa es una especulación, me imagino que no solamente fue hacerle el reportaje, al ser un hombre tan cercano a López Obrador, quizá, y teniendo pues ahí de frente al verdadero capo, y digo, ¿por qué es el verdadero capo? Porque ningún operativo nunca han tocado los intereses del Mayo Zambada. Tú sabes que él es compadre de Joaquín Guzmán Loera y es padrino de sus hijos y lo que tú quieras, pero es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, pero este hombre, pues han caído todos los capos, unos muertos, otros detenidos, incluyendo al Chapo Guzmán, pero a él nunca lo han tocado, jamás ha sido detenido y es muy escurridizo. El hecho de que haya convocado a Julio Scherer y haya, bueno, pues quizá con él haya negociado las condiciones para apoyar a López Obrador y por eso esta cercanía, es decir, hay un punto de vinculación entre ambos personajes que pudo haber sido Julio Scherer García. Bueno, aquí el hijo de Julio Scherer, que también se llama Julio Scherer, pero Ibarra, se desempeñó como el asesor jurídico de la presidencia desde el 2018, cuando López Obrador el 1 de diciembre toma el cargo. Eran gente muy cercana y empezaron a tener ciertos desgastes y ciertas confrontaciones con parte del equipo legal y específicamente con el actual fiscal Alejandro Gers Manero, del cual ya hemos hablado, que es un personaje terriblemente oscuro y que ha sido incluso, eso lo voy a mencionar un poco más adelante, pero que ha sido señalado incluso por senadores de Estados Unidos diciendo, oye, este es un delincuente que tienen ahí, el gobierno de Estados Unidos tiene que intervenir. Bueno, pues esta confrontación entre Julio Scherer y Gers Manero dio como consecuencia que este rompiera con López Obrador y se fuera del gobierno. Pero esto va a tener consecuencias porque él tiene muchísima información que la puede sacar en algún momento dado. Tú sabes, ya lo hemos comentado aquí, que la información se ha filtrado a los medios de que hay varios videos de los hijos de López Obrador recibiendo dinero de los hijos del Chapo Guzmán, y esos videos los tiene el ejército. Cuando menos el ejército, probablemente haya copias en otras partes, pero el ejército mexicano lo tiene y por eso López Obrador ha sido tan dócil y tan dadivoso con el ejército porque sabe que lo tienen agarrado precisamente del cuello. Bueno, a todo lo que voy con esto de la revista Proceso es que esta semana uno de sus artículos principales, fíjate, saca lo del fentanilo, que es muy interesante, como dándole un golpe a López Obrador, pero yo creo que otro golpe muy importante es un reportaje sobre un sacerdote mexicano que está detenido desde hace ya un par de años, cuando menos, de manera totalmente injusta. Es un sacerdote exorcista muy santo de la Ciudad de México, al que se le inculpó de un asesinato de un seminarista, lo cual es totalmente falso. Pero recuerdo ese caso. Sí, a ver, danos una de voladita refrescada. ¿Cómo estuvo ese caso? Este sacerdote era un sacerdote muy carismático, muy querido en la Ciudad de México, muy lleno de dones y que era un exorcista muy poderoso. Y pues se metió aparentemente como dicen, entre los caballos, entre las patas de los caballos del arzobispo Aguiar Retes, que es el actual arzobispo de México, y se confabuló él junto con Claudia Sheinbaum para llevarlo a la cárcel a este sacerdote. Hay razones muy oscuras de por qué, porque unos tienen razones espirituales y otros tendrán razones políticas. El asunto fue que ambos personajes, Claudia Sheinbaum y Aguiar Retes, se confabularon para llevar a la cárcel a este sacerdote y que además ha estado muchas veces a punto de salir de prisión porque cada juez que revisa su caso se da cuenta que es totalmente pues absurdo, ¿no? La manera, la acusación no se sostiene, las pruebas se caen, los testigos se contradicen. Entonces, y en el momento que está a punto de salir, siempre llega algún representante o de Aguiar o de Claudia Sheinbaum para impedir que él salga de prisión. Esto ha sido algo Fue en Tlalpan, ¿no? En Tlalpan. Sí, así sí es, recuerdo. Pero me refiero a este caso porque Proceso, este es un caso que no tiene ahorita puesta la atención mediática
encima, pues poca gente lo recuerda, pero por alguna razón Proceso decide publicar la historia completa dándole la razón a este sacerdote esta semana. En la edición actual de Proceso de esta semana publican un reportaje donde cubren este caso, mostrando al sacerdote como una víctima de una injusticia de parte de Claudia Sheinbaum y de Aguiar Retes, pero ellos se enfocan más en Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Presidente, pues es un golpe político de Proceso, la revista de la familia Scherer, que está dándole un golpe a la protegida y a la supuesta candidata oficial de López Obrador. Entonces, aquí estamos viendo cómo, pues están manejando estas carambolas, que ojalá todo esto acabe beneficiando obviamente al sacerdote y que salga finalmente de prisión. Pues digo, Dios permita que así sea. El pobre sacerdote pues se ha mantenido para pagar su defensa y otros gastos tejiendo rosarios, ¿no? Y los vende. Entonces, pues hay que pedir mucho por él para que ojalá Dios permita que se haga justicia y pueda salir de prisión. Pero es interesante que Proceso haya dedicado esta semana pues este artículo para golpearlos. Ahora, eso de que este hombre, de que Claudia Sheinbaum sea la candidata de López Obrador, sinceramente yo no lo creo. Yo creo que la puso como un pararrayos, como un parachoque, ¿no? O sea, como defensa que le ponen, que le dicen, no sé si en Monterrey se le conoce como burrera, esa defensa muy fuerte que se le pone a los vehículos. Bueno, pues haz de cuenta que la burrera del proyecto de López Obrador es Claudia Sheinbaum para que reciba ya los golpes, los escupitajos, las pedradas, pero el verdadero candidato es Adán Augusto López, que es el actual secretario de Gobernación. También un hombre de Tabasco, muy cercano a López Obrador, mucho más que Claudia Sheinbaum, incluso porque se conocen desde la juventud. Y yo creo que él es el verdadero tapado y el verdadero candidato de López Obrador para sucederlo en el 2024. Fíjate. Y bueno, una cosa más que quería comentarte ya casi para terminar, o bueno, para dar pie a lo que tú quieras comentar, simplemente es que para tratar de sacarse el golpe de la derrota electoral, digo, de la derrota legislativa que tuvo López Obrador ahora el domingo, pues el lunes la bancada de Morena se saca de la manga votar una supuesta reforma para nacionalizar el litio, que es este mineral que se utiliza para las baterías eléctricas, ¿no? De celulares, de vehículos y de todo tipo. Bueno, que es un material que se ha convertido o se va a convertir quizá como en el oro, pues blanco, ¿no? De este siglo XXI. Pues ellos salieron con este aire, ya sabes, muy patriota, decir, nosotros hemos nacionalizado el litio, por fin somos los héroes que hemos rescatado, pero pues obviamente todo el mundo lo agarró de burla, porque el litio fue nacionalizado, tú sabes, me imagino, recordarás la fecha, el 5 de febrero de 1917, no me equivoqué de siglo, fíjate qué año. 1917. Interesante año. Así es, el mismo año de la Virgen de Fátima. ¿Por qué fue nacionalizado en ese año? Pues porque en la Constitución que es la actual, la que tenemos, ¿no? Desde hace 105 años, la Constitución de 1917 dice que todo el material que esté en el subsuelo pertenece a la nación, o sea, no se tiene que nacionalizar algo que ya es tuyo. Es como si tú quisieras, pues no sé, decir, pues ahora a partir de este momento yo declaro y voy ante el notario a decir que esta computadora es mía, ya me la quedo. Y va a decir el notario, oye, pues la factura está a tu nombre, tú la pagaste, pues ¿para qué la quieres reconocer, a nacionalizar si ya era tuya desde antes? Pues no importa, pero yo quiero decir que yo me quise hacer el valiente y se la quité a su dueño actual. Pues si el dueño actual eres tú, ¿no? O sea, bueno, a ese grado de locura, ¿no? Está López Obrador simplemente por tratar de sacarse el golpe, ¿no? Que para él fue esta elección. Bueno, pues ahora sí te dejo por si tienes algún otro tema. Sí, hay mucho más que hablar, ¿no? Pero si no, no te voy a dejar comentar nada. No, y antes de que se me acabe el tiempo, dos cosas. La gente está interesada en preguntar por el nombre del sacerdote que ahorita está encarcelado. Y la otra, Miguel, también, ahorita que menciona la Constitución de 1917, corrígeme, estoy equivocado, pero ¿qué acaso la de 1917 no es una reiteración o una subida al doble de las famosas leyes de reforma de Juárez? O sea, que de ahí viene todo, que es donde ya ahí en 1917 se
se le puso ahora sí ya más fuerza, por así decirlo, más ímpetu, que lo que no pudo hacer Benito Juárez, ahora sí en el 17 se pudo lograr, y que curiosamente desata, no tiempo mucho después, la cristiada y otros conflictos globales religiosos, curiosamente. No sé cómo, corrígeme, Miguel, ahí. Pero primero el nombre del sacerdote. Es totalmente correcto. Déjame, no tengo ahorita el nombre del sacerdote aquí a la mano, creo que se llama Francisco Javier. No recuerdo sus apellidos. Pero no recuerdo sus apellidos, pero es el padre Francisco Javier, es lo único que sé su nombre. Él Francisco Javier Bautista Ábalos. Sí, exactamente, así es. Francisco Javier Bautista Ábalos. Entonces, él es inocente, ¿no? Porque yo no le pude seguir dando seguimiento a ese caso. ¿Por qué está preso? Me están diciendo los comentarios aquí que él estuvo haciendo exorcismos con el padre cancelado de Colombia, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es un padre colombiano, pero vive aquí en México, en el estado de Nayarit. Allá lo tienen literalmente recluido en una isla, o sea, es en serio, no estoy exagerando. Como Juan en Patmos. Ándale, ahí lo tienen en Nayarit, y la idea es tenerlo lo más aislado posible para tratar de evitar que la mayor cantidad de gente posible vaya con él. Bueno, te voy a decir una razón de por qué a este sacerdote lo castigaron. Bueno, una razón espiritual, ¿no? Porque Aguiar Retes, pues obviamente no cree en el demonio, ni cree, yo creo que ni en el infierno, y él, es una noticia que, bueno, no lo habíamos comentado, me parece fue del año pasado, y casi pasó desapercibido, exceptuando los circuitos eclesiásticos, y para muchos de ellos incluso también pasó de noche. Aguiar Retes canceló el ministerio del exorcismo. Eso es algo muy importante. Sí, haz de cuenta. La Arquidiócesis de México es tan grande que está dividido en 9 vicarías, y cada vicaría tiene un obispo titular, que son obispos auxiliares, pero son 9 obispos que están en la Ciudad de México. Los Ángeles tiene 2. ¿Cómo? Los Ángeles, California, que es una diócesis más, tiene 2, y es bastante, o sea, y es una diócesis muy grande, o sea, entonces México tiene 8, wow. 9, wow. Así es, bueno. Y cada vicaría, porque obviamente el obispo pues es el exorcista pues por antonomasia, o sea, la labor del exorcista le corresponde al obispo, no al sacerdote, es al obispo. El problema es que los obispos por cobardía, por comodidad o por lo que tú quieras, le delegan esa autoridad o ese poder al sacerdote. Por supuesto que el obispo tiene un poder mucho más grande que un sacerdote, espiritualmente hablando, y un obispo podría hacer un exorcismo en una sesión o en 2. Un sacerdote, aparte que debe de tener una vida casi de santo, es decir, con ayuno, penitencia, oración, etcétera, se va a tardar quizá meses en algo que un obispo se tardaría una semana, simplemente porque aunque tenga el poder, aunque el obispo le delega el poder al sacerdote, pues el demonio sabe que no tiene el mismo poder, y no es lo mismo que tú te pelees contra un boxeador que tiene 3 meses de entrenar, a que te enfrentes con un boxeador profesional, ¿no? Que sabes que te va a partir la cara, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, entonces Aguiar Retes decidió que había 9 exorcistas oficiales en la Arquidiócesis de México, uno incluso asignado a la Basílica de Guadalupe, porque mucha gente llega a la Basílica a pedir este auxilio espiritual. Bueno, pues esos 9 los canceló, dijo, no, ya a partir de hoy ya desaparecen, les vamos a cambiar el nombre, ya no van a ser el Ministerio de Exorcistas ni nada de eso, va a ser el Ministerio de la Intercesión, la ayuda, el apoyo, las porras, no sé qué nombre le puso, así todo ridículo. Y obviamente tú sabes quién es el que más festejó este nombramiento, este cambio de nombramiento, pues el demonio, porque es el que se va a reír cuando el sacerdote llegue. Vengo en nombre del ministerio de la caridad, del apoyo, las sonrisas, los aplausos, etcétera. Pues el demonio es el que se va a reír en el momento que quieran ejercer un exorcismo contra él, porque sabe que viene el sacerdote con muy buena intención, pero totalmente disminuido en sus atribuciones y en su poder. Entonces, Aguiar Retes, que está totalmente en contra de este ministerio, pues yo creo que vio en este padre a un peligro, y por eso decidieron deshacerse de él de la peor forma, ¿no? Y se juntó que a este muchacho, que era un supuesto seminarista, que era un homosexual declarado y todo el mundo lo sabía,
y yo que venía de una fiesta, ¿no? Una fiesta gay, o yo no sé, de camino a la casa donde él se hospedaba, o donde él se quedaba, pues lo asesinan por razones que nadie conoce, y le echan la culpa, y le avisaron al sacerdote que lo habían asesinado, y él fue a prestarle los auxilios espirituales porque no sabía si estaba herido o muerto, y simplemente por haberse presentado, pues ya dijeron, no, pues tú fuiste el que lo mató, armaron todo el cuadro y lo meten a la cárcel. O sea, fue una cosa, una persecución diabólica directamente llevada a cabo por las autoridades eclesiásticas y civiles, ¿no? De México. Entonces, mira, esta nota es del 8 de abril del 21, ¿no? Esta que pusiste ahorita. Sí. Por eso es tan interesante que bueno, porque esa nota es de cuando se le dictó la sentencia de 27 años a este sacerdote, es decir, no es cuando entró, sino fue nota en ese momento hace un año, porque se le dictó la sentencia. Pero por eso es interesante que Proceso en este momento lo saque cuando no es un tema mediático que tenga la atención puesta, ¿no? Claro. Sino es una cuestión que se tiene que entender como una muestra de decir, miren, cómo se la está gastando el gobierno de Sheinbaum, ¿no? Haciendo este tipo de, quizá porque es el caso más escandaloso de injusticia y de abuso de poder y por eso lo publica, ¿no? Álgame. Bueno, Miguel, se nos acaba el tiempo, qué interesante como siempre, últimos comentarios. ¿Con qué cerramos, Miguel, en el boletín? Bueno, pues a la gente que esté al pendiente también de que vamos a estar subiendo pues material que tenemos ahí, espero que en los próximos días estemos subiendo una entrevista, yo los invito a que estén al pendiente de nuestro canal, una entrevista que le realicé hace casi ya un mes a José Alberto Villasana, doctor en teología, un personaje muy reconocido, donde hablamos de la situación de la iglesia y de lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo, obviamente, ¿no? Consecuencia de pues, muchas profecías que se están cumpliendo y que pues estén al pendiente de esta entrevista que yo espero poder tener lista ya editada la próxima semana para que la puedan ver y bueno, también para que estén al pendiente de lo que estamos publicando 2 veces por semana en nuestro servicio de información estratégica, que es este compendio de notas de la prensa nacional e internacional para que la gente vaya teniendo pues como una idea más clara de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Digo, aunque son notas públicas, pues, pero mucha gente no las ve, no las conoce porque, digo, tampoco es tan fácil encontrarlas, ¿no? Entonces es importante que la gente tenga como que una síntesis, un resumen de los temas que nosotros consideramos que son más importantes para darle seguimiento. Sí, dice Chari, que por cierto vamos a tener a Chari si Dios quiere en Pentecostés. Algo que no me checa es cuando Sheinbaum iba a tomar posesión, se supo que ella iba a hacer ritos satánicos. El cardenal fomentó sitios de Jericó para contrarrestar los efectos de esto. ¡Wow! ¡Wow! O sea, qué impresionante, Miguel, lo que está haciendo en México. Ni idea tenía honestamente con Sheinbaum, la verdad, no tenía la más remota idea. Sabía que era mala, pero por otras cosas, pero no de esa índole. Bueno, a darle a la oración. Ahí los espero el otro viernes con Miguel, ustedes saben, aquí va a estar en Reconquista Network, no se olvide compartir, apoyarnos. El lunes viene Jane Rosabal, ella es psicóloga clínica, para unos temas muy importantes sobre la salud mental, curiosamente, y es católica también, por cierto, nada de ondas paganas, católica, de hecho le encanta la mesa tridentina y cuantas cosas más, entonces, de acá, como decimos en Monterrey, de hueso colorado, o sea, de veras, entonces, ahí lo esperamos el lunes, mucho contenido también, viene Vicente Ferrer el martes en la tarde, Patricio Lons, etcétera, etcétera, para que no se despeguen de Reconquista Network. A nombre de Miguel, me despido agradeciéndoles y nos vemos si Dios quiere la siguiente semana, Miguel. Dios mediante, así será. Ahí está. A nombre de Miguel nos pedimos que tengan un excelente fin de semana, felices Pascuas y sobre todo que viva Cristo Rey. Que viva.